Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, pero esta vez presencialmente después de 27 años, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Bienvenido a Puerto Rico. Aquí pasando calorcito, escapando el frío, ya ve que allá en Lancaster ahora mismo, hoy mismo creo que va a pasar una tormenta, así que estamos aquí gozándonos aquí, ya tú sabes, invitándolos a todos a mi ministerio Eyes on the Cross. No lo tenemos aquí en pantalla, yo creo que el director lo va a poner después más adelante. Eyes on the Cross, los invito para que se vayan ahí, suscriban, que este año 2020-2026, desde empezando desde enero, vamos a tener bastantes cositas buenas. Así que solamente le invito para que se suscriban y estén allí, me ayuden en mi ministerio. Ya tú sabes, estamos gozándonos aquí del Valle en su presencia. Así que lo prometido es deuda. Dijimos en la elección anterior de que íbamos a intentar, ¿verdad?, grabar desde Puerto Rico. Así que tengo el privilegio de tener a Alexander conmigo, después de 27 años, como dije, ¿verdad? Aquel tiempo era alumno en la Academia Adventista del Séptimo Día, pero ahora lo tenemos, ¿verdad?, como comunicador y compañero. Así que siempre lo hacemos, él desde allá de Pensilvania y yo desde Puerto Rico, pero esta vez estamos desde Puerto Rico y estamos en nuestra iglesia número 2 de Humacao, adventistas, todos están invitados, Caserío Roy, así que si usted quiere pues visitarla, tenemos al pastor Lemuel y los van a recibir muy bien. Y casi siempre tenemos un almuerzo para ustedes, así que todo el que desee venir pues está invitado. No, y está bien bonita la iglesia, ¿saben? ¿Verdad que sí? Así que gracias. Si quieren venir, en verdad, gócesen, que está bien chévere, bien acogedora, así que pueden venir en confianza. Recuerde también, como dijo Alexander, nos pueden buscar en Facebook, YouTube, te pone delvalle.e. También nos puede buscar en el canal de Alexander, Eyes of the Cross, ahí lo puede buscar también. Nos puede buscar en Instagram, del Valle 2022, nos puede buscar en el canal de Lumbrera TV y hasta, como siempre digo, hasta por TikTok también nos puede buscar. Así que dele like y verdaderamente pues suscríbase a los respectivos canales, tanto el de Alexander como el mío, para que pueda bendecir a otras personas. Bueno, Alexander, vamos a comenzar, como siempre. Como siempre, con la oración. Con la oración. Oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por darnos la oportunidad de estar aquí en Puerto Rico, para dar el repaso de tu lección. Ahora que vamos a hacer el repaso, que seas tú el que hable. Siempre te pido, Señor, que tú perdones nuestros pecados y nos uses como instrumento, porque esta palabra es tuya. Así que como es tuya, danos lo que tú quieres que nosotros digamos para que las personas aprendan y entiendan el amor tuyo. En nombre de Jesús, amén y amén. Y amén. Bien, y esta es nuestra primera lección del año, titulada Perseguidos pero no olvidados. Alexander, ¿qué tú me puedes decir de ese tema? Bueno, primero vamos a tener que hablar de la lección, básicamente este trimestre de Filipenses y Colosenses. Exacto. Y son unas cartas, por lo menos yo tengo una par de predicaciones de Filipenses, en donde siempre enfoco de que Pablo está preso. Sí. ¿Sabes? Y vemos cuando dice perseguido pero no desamparado, rápido me pone en la mente es eso. Lo que pasó Pablo por amor a Cristo, pero que él nunca se sintió desamparado. Eso es lo que puedo decir yo aquí en ese título de la lección. Y en esta lección hay algo bien estratégico que vamos a estudiar, ya lo verán. Inclusive en el título dice no olvidado, que hay siempre alguien que está en la cárcel. Pues empiezan al principio a visitarlo y llega el momento que se olvidan de la persona. Se empiezan a bajar los números y eso. Ya posiblemente la esposa o la mamá o alguien, ¿verdad? Simplemente son los que lo visitan. Así que es bien difícil, ¿verdad? Que no olvide, que olviden a uno, pero que, como dicen, no olvidado. ¡Wow! ¿Cómo no olvidaron a Pablo que estaba en la cárcel? Alexander, pues eso es parte de lo que vamos a estudiar. ¿Nos puede leer el versículo para memorizar? Claro que sí, dice, regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Y eso está en Filipenses 4:4. Y ya tenemos la palabra regocíjense. Doble. ¡Wow! Doble. Y lo tienen doble, ¿por qué? Porque como si estamos en el dolor, si estamos en un lugar entre paredes, encerrados, ¿cómo yo tengo que regocijarme, Alexander? Mira, yo siempre lo he dicho así, y sabes que siempre lo he dicho anteriormente, que siempre digo que la vida del cristiano con Dios no es una vida fácil.
¿Por qué no es una vida fácil? Porque el enemigo y todo lo que estamos alrededor viviendo, pues, va a atacarnos. O sea, el enemigo se enoja y nos pone esas pruebas y cosas así. Pero ¿qué pasa? No tenemos esa esperanza que Jesucristo, el Espíritu Santo, siempre está con nosotros. Y ahí que está en la palabra regocíjese. ¿Por qué? Porque cualquier dificultad que tengamos, cualquier problema que tengamos, el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Y ahí es que nosotros tenemos que regocijarnos. Y ahí nos demuestra Pablo que el gozo no depende de ese sentimiento de que esté encerrado, sí, que de momento está pasando tribulaciones, sino que depende de la mano de Cristo Jesús, de su cuidado. Porque aunque Él está allí, vamos a ver que Él es tremendo estratega. O sea, Dios, las cosas no pasan por casualidad. Hay un propósito en que Pablo estuviera allí. No. Que era difícil lo que estaba pasando, pero él se estaba regocijando porque lo que Dios le había propuesto en su corazón estaba sucediendo desde la cárcel. Como te digo, el propósito es, como te digo, entendía. El propósito de Pablo entendía lo que estaba pasando. O sea, Pablo entendía lo que estaba sucediendo. Y por lo tanto, en eso cuando está regocijando, él lo estaba haciendo en realidad. O sea, él no lo estaba diciendo por decir. Él entendía lo que estaba pasando en la cárcel, él entendía lo que estaba sucediendo, pero él sabía lo que estaba pasando. Exacto. Vamos a la parte del sábado. Y aquí hay una parte, ¿verdad? Donde un pastor lo encarcelan injustamente. Y él pues está pasando su dolor y todo esto, pero ¿qué pasa? En la misma cárcel se dan cuenta que él es pastor. Así que le piden que le predique a ellos. Y él empieza a predicar a nivel de que hasta bautiza dentro de la cárcel. ¡Wow! Así que se vuelve a repetir la parte de Pablo en este pastor. Utilizó para gloria y honra del Señor, utilizó ese sitio que supuestamente está olvidado para que se manifestara el Espíritu Santo en aquel lugar, y lo estaba utilizando de púlpito. Y desde ahí Pablo también, que lo vamos a estudiar, fue lo que hizo. Porque como una persona que está encerrada, que pues no puede hacer nada, Alexander, ahora está llevando el Evangelio desde allí. Algo que tengas que decir, Alexander. Mira, no, eso me acordó cuando José, porque dice ahí que el pastor fue, en la parte del sábado dice que el pastor fue acusado injustamente. Estaba en la cárcel injustamente. Y José fue lo mismo. José, cuando lo metieron preso, a él lo acusaron de que había hecho algo en contra de la esposa de Potifar. ¿Sabe? Que eso es injustamente también. ¿No entiendes? Pero, ¿qué pasa? Aquí que yo digo que hay una diferencia. Tanto José como el pastor no sabían lo que estaba pasando, pero Dios los usó a los dos. Pablo en otro caso sabía porque estaba siendo prisionero, pero con todo eso sabía que era el propósito de Dios lo que estaba sucediendo. Bien, vamos a la parte del domingo. Se titula Pablo el prisionero de Jesucristo. Y dice, las cartas de Filipenses y Colosenses son conocidas como las epístolas de la prisión. ¿Por qué, Alexander? Porque fueron escritas ¿desde dónde? Desde la prisión. Desde la prisión, ¿verdad? Pues fueron escritas mientras Pablo estaba preso, y las otras cartas de la prisión son Efesios y Filemón. Así que vemos que Pablo estuvo varias veces, no una vez, varias veces encarcelado, ¿verdad? Fue azotado y todo. La mayoría de los comentaristas cree que fueron escritas mientras Pablo estaba en Roma entre los años 60 y 62, ¿verdad? Y mira qué interesante, en Filemón 1:1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Por qué dice prisionero de Jesucristo, verdad? Importante, estaba prisionero allí, pero ¿quién lo llevó allí? Cristo Jesús lo llevó allí porque tenía un motivo. Y hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Dice, durante su primer encarcelamiento en Roma, Pablo escribió al menos 5 epístolas, Alexander, a los Efesios, a los Filipenses y a los Colosenses, a Filemón y a la iglesia de la Odisea, que no llegó hasta nosotros, dice ahí. Al no existir acusaciones graves contra él, se le permitió vivir en una casa alquilada, custodiada siempre por un soldado romano. Esto le permitió seguir predicando el evangelio, incluso a la propia guardia pretoriana. Al examinar las epístolas podemos ver que Pablo contaba con muchos colaboradores,
y también estaba en el contacto con la casa del César. Mira, lo primero es que Pablo no estaba en una mazmorra cuando estamos hablando en ese momento, o sea, no estaba ahí. Posiblemente estaba en una casa, estaba quizás con un soldado pretoriano todo el tiempo. Así que un soldado pretoriano miró y observó lo que estaba escribiendo quién. Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los soldados pretorianos no eran cualquier guardia normal, era la élite de Roma. ¿Y qué pasa? Ya con Pablo estar allí, mira, por eso digo, Pablo es un estratega. ¿Qué pasa? Le estaba predicando ¿a quién? A la guardia pretoriana. Y él estaba también con acceso también a las partes importantes en Roma, ¿me entiendes? Porque allí toda esa, ¿cómo se dice? Gobierno y todo lo que estaba allí. Pablo también, en un momento, ¿cómo se llama? De una forma indirecta, pero verdaderamente era directa, poco a poco le estaba predicando a esas personas. ¿Quién llega ahí a predicar? Nadie. ¿Me entiendes? Porque si iban a predicar, predicaban abajo en el pueblo. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? Arriba, ¿cómo le iban a llevar? Te pregunto, Alexander, ¿ahí hay almas de salvación? Claro que sí. Eso nos da una enseñanza. Claro que sí. Nosotros predicamos, pero a veces, mire, yo sé que es difícil llegar a un alcalde a veces, o una persona de gobierno, pero ellos necesitan también. Ellos necesitan también. Una persona en la cárcel, ¿sabes? Algo, una vez me acuerdo el pastor Gamaliel, en una de esos jóvenes que nos tuvimos allá en Lancaster, él da un ejemplo y dice, una persona que era homicida, que mató niños y qué sé yo qué diatre, tú fueras a darle la palabra al Señor, o tuvieras en tu mente que es un homicida, que es una persona que no tenía corazón y mataba gente por puro gusto. Eso no es una persona de salvación. Tú fueras a dar, ¿sabes? Y esa es la pregunta. Nosotros, como seres humanos que somos, que nos gusta juzgar a todos, iríamos a una cárcel a predicarle a alguien. Y ahí que está el punto, ¿sabes? Ahí que está el punto. Y Pablo, como estrategia, Dios lo puso allí. Claro. Y le estaba predicando a todos esos soldados de élite, pretorianos, los familiares de él. O sea, eso no es una estrategia. No, eso pero es... como un preso, para que tú veas, eso es planificado. O sea, yo voy a estar aquí, Dios lo lleva allí, pero yo no me voy a quedar llorando y la cabeza cabizbaja y no voy a hacer depresión. No estoy diciendo que él la estaba pasando bien, porque él lo dice que no la estaba pasando bien. Claro. Pero ¿qué pasa? Está utilizando la cárcel como un púlpito. Como un púlpito para predicar la palabra. Y estaba funcionando porque fuera de la cárcel también estaba llegando el mensaje por medio de Pablo. No, y mira lo que dice aquí en la parte el principio del Pablo dice, Pablo había entregado su vida al servicio de Jesucristo. Si ese servicio incluía ser prisionero, estaba preparado para ello. Amén. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo te prepara para cualquier situación. ¿Sabes? El Espíritu Santo te va a preparar para cualquier situación. ¿Sabes? Que Pablo no estaba yendo a ciegas. Pablo sabía, ok, yo estoy sufriendo por Jesucristo, pero tanto Jesucristo me va a capacitar para hacer las cosas. Eso, como tú dices, él está usando de púlpito la cárcel para entregar a los soldados. Así que vamos para la parte del lunes, ¿verdad? Que dice Pablo encarcelado. Y como encadenado. Encadenado, ¿verdad? Así. Dice, aquí algo que quiero decir, dice, el primer caso registrado ocurrió en Filipos. Más tarde fue encarcelado brevemente en Jerusalén antes de ser trasladado a la prisión de Cesarea. ¿Y qué pasa? Que estamos viendo aquí ya dos maneras en que Pablo había sido encarcelado. ¿Me entiendes? Estamos viendo ya que Pablo ya no era el primer rodeo, como dicen por ahí de Pablo, ¿me entiendes? Pero, ¿qué pasa? Como tú dijiste bien, él estaba hablando a los soldados. Pero mira lo que dice aquí la lección. Dice que eran bestias salvajes, que cuanto más amable se le trataba, peor se comportaban. Te voy a decir una cosa, solamente el Espíritu Santo puede hacer que un guardia, como está escrito aquí, eso está en la epístola de los Romanos 5:1, que los soldados eran salvajes, eran bestias, ¿me entiendes? Pero sin embargo, Dios tiene siempre un propósito para todo. Y Pablo conocía que había un propósito para todo. Entonces, ahí dice que está encarcelado brevemente en Jerusalén.
pero que estaba siendo una persona, ¿cómo es que se llama? Siendo un transporte de la palabra del Señor a través de ese suceso que estaba sucediendo en la vida de Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo él puede hacer eso? Sencillo. Él solamente podía hacer eso centrado en Jesucristo. Y ahí que está el punto de nosotros. Si nosotros vivimos una vida centrado en Jesús, ¿sabes? Nosotros aprendemos a amar a Jesús de tal manera que es el centro de nuestra vida. No importa lo que suceda en nuestras vidas, siempre va a haber un transporte, va a ser un púlpito donde quiera que estemos, ¿sabes? Y qué bueno que estamos aquí en la iglesia, podemos señalar el púlpito, ¿verdad que sí? ¿Sabes? Y eso que está. Y la manera en que uno puede ser, ¿cómo se llama? Llevando eso es sencillamente por el Espíritu Santo, ¿sabes? Tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que esforzarte a hacer nada, tú tienes que llevar la palabra. Ese es tu trabajo. Tu trabajo es llevar la palabra. Lo demás se encarga el Espíritu Santo. Fíjate, que si la persona qué sé yo, roba o whatever, tú no tienes que estar pendiente de la persona que cuándo va a robar y cuándo no. Tú solamente le llevas la palabra, que el Espíritu Santo se va a encargar del resto. Y eso fue lo que hacía Pablo, ¿me entiendes? Dice, a menudo, y te quiero leer esto, porque dice, a caer en la tentación de mirar nuestras circunstancias, nuestras debilidades o nuestro fracaso pasado y desanimarnos. Y momentos como esos necesitamos recordar los numerosos recursos que Dios ha provisto para nuestro éxito en la lucha contra el mal. Como estaba diciendo, el Espíritu Santo siempre nos va a dopar. Y eso es algo que tenemos que tener siempre en mente. El Espíritu Santo, Pablo, no estaba haciendo Pablo por él mismo. ¿Quién fue el que le habló primero a él? Jesús. ¿Y quién fue el que lo transformó a él? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te va a ayudar a ti a llevar otro mensaje. Algo que quieras añadir del Valle. Así que Pablo sentía esa gran, profunda responsabilidad, ¿verdad? De predicar el Evangelio. Y pues él quería ser fiel a Cristo. ¿Y cómo lo podía hacer? Donde quiera que se parara, él tenía que evangelizar y predicar. Eso nos da una gran enseñanza, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser ganadores de alma en todo momento, Alexander. No es que, quiero decirte, no es que tú hostigues a las personas, pero verdaderamente lleva el mensaje y deja al Espíritu Santo que obre en el corazón de esa persona. Porque una cosa es que tú lleves el mensaje y otra que tú hostigues y encima, y la persona llega un momento que no va a querer seguir. ¿Entiendes? Eso de hostigar es bien importante porque a veces uno quiere, no, hay que llevar el mensaje y empieza a tirar el mensaje y llevas el mensaje en fuera de tiempo. Porque créeme, el Espíritu Santo te va a decir a ti, mira, háblale de esto. Exacto. Mira, háblate de lo otro. Y va a llegar el momento en que esa persona a veces, y es, te digo, experiencia propia. Yo he tenido personas que no son de la iglesia, no son inclusive son con problemas de identidad, vamos a ponerlo así, que vienen donde mí y me preguntan, y ahí yo tengo la oportunidad los otros días en el trabajo me preguntaron eso mismo. Alex, ¿cómo es que tú celebras Navidad? Y yo le expliqué, mira, para mí la Navidad es recordar que Jesús nació, murió, resucitó por amor a nosotros. Para mí lo más importante es que estamos celebrando algo que sucedió, y sucedió por amor a nosotros. Y ahí yo pude tirarle, aunque fueron 5 o 10 minutos, le pude tirar el mensaje de salvación, el mensaje de que Dios nos ama. ¿Sabes? Yo busqué eso, ¿no? Pero el Espíritu Santo me dio la oportunidad. Y así es como hacía Pablo. Bien, vamos entonces a la parte del martes, ¿verdad? Pablo en Filipo. Y vemos, ¿verdad? En su segundo viaje, Pablo le aparece una visión de un hombre que le dice, ¿verdad? Que vaya a predicar a un lugar. Y entonces dice que, bueno, que Pablo fue en un barco, pero la cuestión no pasó como él pensaba. Dice, entonces durante la visión nocturna, Pablo vio a un hombre que le explicaba, pasa por Macedonia a ayudarnos. Eso está en Hechos 16:9. Así que inmediatamente se dirigieron al puerto marítimo más cercano para partir desde allí a Macedonia y navegaron desde Troas a través del mar Egeo hasta Neápolis en el continente europeo. Pero en lugar de predicar allí, Pablo, Sila y Timoteo y Lucas, quienes se unieron a ellos en Troas, como indica, pues lamentablemente no pudo ser así, Alexander. Y dice en Hechos 16-19, dice, bueno, ya lo leí esa parte, que es lo de la visión. Durante su segundo viaje misionero, a los planes de Pablo se torcieron. El Espíritu Santo estaba dirigiendo sus pasos. ¿Qué nos enseña eso?
que nosotros podemos tener planes, Alexander, Claro que sí. pero Dios tiene sus planes también. Un ejemplo, digo, ¿verdad? Nosotros planificamos venir aquí hoy, pero uno nunca sabe, ok, viniste aquí, pero aparte de aquí, sabrá Dios si Dios tenía también otros planes contigo. Claro que ¿Entiendes? sí, claro que sí. Entonces, eso pasó con Pablo. Por eso es importante nosotros poner nuestros planes a la disposición de Dios, porque Dios tiene mejores planes que nosotros, Alexander, siempre. Dice, Pablo se dirigió a Frigia y dice, ni allí ni en Galacia pudo predicar. Eso es lo que decía. Llegó a Misia, intentó ir a Bitnia, pero no pudo. Volvemos a lo mismo, nosotros hacemos planes, Exacto. pero Dios es el que sabe y que da dirección. Zarpó a Samotracia y de allí a Neápolis y finalmente llegó a Filipos. ¡Wow! Filipo de verdad era un punto estratégico. Sí, O sea, muy estratégico. y Filipo era como un ejemplo, una ciudad. Como San Juan. Sí, exacto. Aquí en Puerto Rico, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? No todo el mundo podía predicar allí. No. Y Dios lleva a Pablo allí. Es como un ejemplo, si en Nueva York, ¿cómo se llama? En la avenida esa. Sí, que, en Times Square. En Times Square, donde que están todas las pantallas y nos todo. permitan hacer una iglesia allí. Eso es bien difícil, ¿me entiendes? Sí. Pues, ¿qué pasa? Pablo llegó a ese lugar, Dios lo llevó allí y comenzó a predicar desde allí. Y volvemos a lo mismo. En todo lugar hay almas de salvación, Alexander. Eso es así. O sea, hay gente que uno a veces pues le da miedo, no se atreve, ¿verdad? Timidez por su estatura política porque inclusive ahora mismo hay acceso controlado. ¿Y qué pasa? Aunque los testigos de Jehová meten una demanda y qué sé, pero es bien difícil y entrar allí casa por casa, porque la gente, si tiene acceso controlado es para que nadie que los visite más que sean los que ellos quieren. Exacto. ¿Entiendes? Así que hay que seguir predicando el evangelio, gracias a Dios, las redes sociales. Por eso, pues, el programa de Guerreros de Oración y nos motivamos a hacer la lección también. Porque cuando vino la pandemia que nos encerraron a todos, había que seguir predicando. Claro y pues, que sí. Mira, Dios utiliza todo, la tecnología, todo. Dice, Filipo fue el punto escogido por el Espíritu Santo para comenzar la predicación del evangelio en Europa. Como ciudad romana de pleno derecho, los filipenses estaban excluidos de pagar impuestos y tenían la nacionalidad romana por nacimiento. O sea, era una Roma chiquita. O sea, tenían los mismos derechos. Pues, ¿qué pasa? No todo el mundo podía ir a predicar. No. ¿Algo que quieras decir, Alexander, de esa parte? No, que como tú dices, el Señor siempre prepara a uno, ¿me entiendes? Y lleva a uno por el camino que debe uno andar. Mira, vemos ahí que en un par de sitios él no pudo predicar. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo más adelante para ellos. No iba a ser Pablo el que iba a predicar, iban a ser otras personas. ¿Me entiendes? Entonces, ahí como tú dices, cuando él predicó en esos sitios, él estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y hay maneras de hacer las cosas. Y así que entramos a la parte del miércoles, ¿verdad? Pablo y Colosa. Que hay que entramos. Mira, dice que esto es bien importante. Dice, no tenemos constancia de que Pablo visitara alguna vez Colosas. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Y cómo llegó entonces el mensaje ahí? Fue por Epafras, ¿me entiendes? Residente de Colosa. ¿Y cómo él escuchó el mensaje? Bueno, dice que puede que cuando Pablo estuvo en mediados de década de 50 cercano en Efeso y a todos los que habitaban en Asia pudieran oír la palabra del Señor Jesús. Son otras palabras. ¿Quién llevó a Colosa el mensaje? Fue el compañero Epafras. ¿Me entiendes? Que dice que haya sido resultado de la labor de los conversos de Pablo, quienes escucharon por primera vez el mensaje en Efeso. El Espíritu Santo se encarga de llevar el mensaje donde tiene que llevarlo. Ahora, nuestro trabajo, ¿qué va a hacer? Predicarla. Si Epafras no hubiera escuchado el mensaje y no hubiera llevado eso allá a Colosas, ¿qué iba a pasar? El mensaje no se iba a llevar. Ahora, ahí es que está el punto. Cuando dice la palabra, da por gracia lo que recibiste de gracia. El mensaje de salvación es dado por gracia. Amén. Y tú tienes que darlo para adelante. Si tú te quedas callado, tú estás haciendo un error.
Hay muchas cosas en Jesús, hace muchos ejemplos de los talentos y muchas cosas más que Dios da a Jesús de ejemplo, que a veces nosotros recibimos el mensaje y no nos damos para adelante, pero si tú lo conoces, tú lo entiendes, mira, vas a ser como Epafras, ¿me entiendes? Dice, las prácticas paganas y las poderes influencias culturales planteaba a los cristianos enormes desafíos. ¿Por qué? Porque en Colosas había muchas creencias de diferentes dioses, ¿me entiendes? Y inclusive dice que Colosas estaba como cercana a la Odisea y a Heriópolis, donde también predicó Epafras, ¿sabes? Epafras se movió, Epafras escuchó el mensaje y se movió, y tenían un desafío, y el desafío que tenían ellos no es el mismo desafío que tenemos nosotros, porque ellos tenían muchos dioses, y está bien, ahora mismo no hay muchos sitios que tengan muchas estructuras de dioses, pero tenemos muchos dioses. Tenemos muchos dioses, y eso también lo tenemos hoy en día. Hay que tener siempre la vista puesta en Cristo Jesús primeramente, y el Espíritu Santo va a hacer que nosotros podamos llevar ese mensaje. Mira otra acá, Filemón. Era Filemón Onésimos, era un esclavo de Filemón, y Onésimos cayó preso. ¿Y dónde estaba Pablo? Preso. Son Onésimos, y muchos teólogos, y te voy a decir, si te pones a escuchar, buscar la historia de Onésimo o información de Onésimo, no hay mucha información de él, pero lo que te pueden decir los teólogos era que el tipo era un pillo, y por ahí, ¿sabes? El tipo no tenía la mente puesta en Cristo para nada. Él odiaba a Filemón, en otras palabras. Pero sin embargo, cuando él entró a la cárcel y escuchó a Pablo, Pablo le mandó después una carta a Filemón diciendo: acéptalo no como un esclavo, sino como un hermano. Y después más adelante en la Biblia y tenemos a nuestro hermano Onésimo, hagan todo lo que él diga. ¿Me entiendes? Onésimo se convirtió también en otro evangelizador, en otro evangelista, en otra persona llevando el mensaje, ¿sabes? Que Pablo estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo, y toda la persona que escuchaba a Pablo y cogía el mensaje de salvación de Jesucristo, también había sido dirigido por el Espíritu Santo. Bien, y vemos, ¿verdad? En esa parte última que Alexander acaba de decir, en aquel tiempo, pues esa era la norma, la esclavitud, porque tú ves una persona de una iglesia que tiene un esclavo. Exacto. Pero esa era la norma. Pero ¿qué le dijo? Ya no lo trates como un esclavo. Como esclavo, sino como un hermano. Como un hermano. Vemos que verdaderamente esas cosas sucedían en aquel tiempo. Pero ahora mismo puede estar pasando que hay gente que está esclavo de muchas cosas y no puede, está encadenado a muchas cosas y no pueden salir. Y tú tienes que ir ayudando a esas personas, no, ¿cómo se llama eso? Señalándole ni tratando de decirle lo mal que están, simplemente estando con esas personas allí en su momento y darle dirección según el Señor, ¿verdad? Te señale para sacarlos de ahí. No es momento de pisotearlos, Alexander, no es momento de señalarle de la culpa ni nada de eso, simplemente del amor que Dios tiene hacia él y que los quiere salvar, porque a veces, te lo digo, porque conozco personas que son así, es como cuando va uno a un hospital, uno no puede hablar cosas negativas. O sea, ¿cómo te voy a decir? Mira, de eso se murió un familiar. Yo he escuchado testimonios, y esto es medio de una persona, no voy a decir. Anyway, estaba una persona en el hospital y llegó otra persona y le dijo: tú estás aquí por culpa del pecado. Pues ya ahí, ¿qué pasó? Por tu pecado tú estás aquí. Ya lo enterró. O sea, hello, mis queridos hermanos, uno va a darle ánimo, palabras de apoyo, suplir necesidades, acompañar, todas esas cosas. Y ya tú verás que ellos poco a poco nos van escuchando y van viendo el camino para poder salir de allí. Bien, vamos entonces a la última parte, la del jueves, la iglesia de Filipo y Colosas. Mira, volvemos a esta lección, verdaderamente a mí me encantó, porque ahí yo vi lo estratega que era Pablo, porque él estaba en la cárcel. Sí. Pero como tú mantienes, porque tú sabes que algún día te van a matar, él lo sabía, mantienes una iglesia que eche hacia adelante, que aunque vengan pruebas y situaciones, esa iglesia se mantenga. Pablo sabía que eso iba a acontecer cuando ya no estuviera. Y él le empieza a escribir a las iglesias, mire esto, lo otro, ¿me entiendes? Para que si de momento pasara algo, buscaran esas cartas.
que ahora mismo nosotros la utilizamos también, pues esa carta es la Biblia. Eso es parte de la Biblia. Dice, ¿cómo son descritas las iglesias de Filipo y Colosas? ¿Y qué significaba esta descripción? En su típico saludo de la epístola, Pablo llama a los cristianos como santos. Wow, ¿qué es la palabra santo? Apartado para Dios, ¿verdad? Lo que significa que fueron apartados como pueblo consagrado, como pueblo especial de Dios en virtud del bautismo. Así que como Israel lo había sido antes como nación santa por medio de la circuncisión. Ahora compara con Pedro, ¿verdad? Esto no tiene absolutamente nada que ver con las prácticas de la iglesia romana de canonizar a las personas como santos. Ustedes recuerden, ¿verdad? Que pues dicen que Pedro fue el primer papa y todo eso. Y pues la iglesia lamentablemente canoniza a las personas que mueren y ya ellos pues dicen que son santos y que están en el cielo y los ponen una estatua allá en el templo, como que pues son santos que están velando por nosotros, que eso verdaderamente la Biblia no lo respalda. Así que vemos que en estas iglesias de Filipo y Colosas, Pablo tenía que mantener a esa gente instruida, ¿me entiendes? Dice, la instrucción de las cartas de Filipenses y los Colosenses, muy similares, nos muestran dos aspectos importantes, ¿verdad? Para Dios, los miembros de la iglesia son ¿qué? Santos y fieles a pesar de ¿qué? De sus errores. No somos perfectos, hermano. O sea, por más el pastor que esté ahí, comete errores también. Pero dice ahí que aunque cometan errores, son personas santas, apartadas para Dios. Y también el otro es, en la iglesia existe un orden donde algunos de sus miembros tienen más autoridad y responsabilidad que otros. Y eso es importante respetarlo, porque a veces quieren irse, ¿verdad?, por encima de lo que verdaderamente esa persona representa. Porque si a ti te dieron el cargo de anciano, Alexander, pues ¿qué pasa? Con quien tienen que hablar es con quién. Contigo. No tienen que hablar con otras personas ni tomar decisiones de otras personas y que tú no te enteres porque verdaderamente te está yendo por encima del cargo que Dios te puso a ti. Eso es así. Entonces, ¿cómo tú te vas a sentir como persona? Mira lo que dice Pablo, es apóstol, dirigente del más alto nivel. En este caso sería como si fuera el pastor, ¿verdad? Timoteo también es su colaborador del pastor. Mejor dicho, como Pablo era el director de ministerio de pastoral. Exacto. Y los obispos son dirigentes locales, ancianos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los diáconos administraban la iglesia, porque la iglesia no lo puede hacer todo el anciano ni el pastor, ¿me entiendes? Desde la prisión, Pablo agradece a los filipenses la ayuda que le enviaron. A los colosenses le envía a sus colaboradores para que confortarlos. O sea, Pablo desde ahí, que estaba prisionero, él estaba dirigiendo a Alexander. Por eso que te digo, él era un estratega tremendo a nivel ministerial, evangelizador. Aunque él estaba ahí, mira, esas paredes no lo hicieron, no lo encerraron. Para nada. Para él, pues, obrar en el objetivo que Dios tenía para él y el propósito. Y si él estaba preso y hubieron iglesia, hubiera un bautismo, porque ahora nosotros que no estamos presos y nada de eso, no ocurre nada de eso? ¿Sabes por qué, Alexander? Y lamentablemente lo tengo que decir, a alguna gente le va a estar malo que me está escuchando, porque estamos muy cómodos. Estamos demasiado cómodos. Estamos muy cómodos en la iglesia. Y no estamos predicando nosotros mismos. Hay que salir de las paredes. Eso es. Yo no le voy a decir su ministerio, hermano, porque no todo es igual. Hay unos que son maestros, otros pastores, ¿me entiendes? Otros doctores. O sea, hay muchos ministerios. Usted sepa en qué ministerio Dios lo va a poner. Y de ahí Dios va a obrar para traer esa alma a Cristo Jesús. Porque lo que pasa es que a veces en la iglesia, pues ya hay un estándar, Alexander hace una cosa, que es su ministerio, y yo quiero hacer lo mismo. Pero posiblemente, Alexander, ese no es mi ministerio. ¿Y por qué no está ocurriendo? Porque yo quiero hacer lo mismo que tú estás haciendo. No, hermano, usted busque su ministerio. ¿Cuál es el ministerio, el don que Dios le ha dado, ¿verdad? Los talentos y utilícelos para Dios. Y a usted verá, siempre que se ponga en las manos del Señor y haga las cosas fieles como Dios dice, ¿me entiende? Y usted verá que el Señor lo va a bendecir y la obra va a echar hacia adelante. Porque la obra no es tuya ni mía, Alexander. La obra es de quién. Nosotros somos instrumentos en la obra de Dios. Como hizo Pablo. Pablo era un perseguidor de los cristianos.
Imagínense, y después cuando él verdaderamente chocó con Cristo Jesús, ahí se dio cuenta el error que estaba cometiendo, pero ¿qué pasa? Utilizó sus dones al servicio de Dios. Inclusive, mire qué estratega era, que desde la cárcel evangelizaba, bautizaba y sembraba iglesias también. Si él lo hizo estando desde allí, pero se dejó llevar por el Espíritu Santo, ¿tú crees que nosotros no podemos? Algo que tenga que comentar. Mira, en la parte ahí que quiero darle un poquito para atrás, que es importante. Tú dices que él era un estratega y es verdad. En Filipos había una mujer que se llama Lidia. Ah, no la mencioné, claro que sí. Lidia ella era una vendedora, ella era un negociante, de gran escala. Y ella fue la que llevó a diferentes sitios. Fue el enlace. Fue el enlace. Exacto, para que se convirtieran muchas iglesias, no una, muchas iglesias, se formaran muchas iglesias. Y Lidia es una mujer. ¿Sabes? Eso tengo que ponerlo porque muchos no, que los hombres, no. Esto es para todos. Aquí hay negocio para todos. Para todo hay negocio. ¿Sabes? Tanto para el hombre, tanto para la mujer, tanto para los niños, tanto para los adultos. ¿Sabes? Cuando uno acepta a Cristo Jesús y quiere llevar su mensaje, nosotros nos convertimos en siervos de Jesús. Amén. Amén. Y la persona que es anciano, esa persona va a servir más que el mismo miembro de iglesia. El que es diácono va a servir más que a veces no se dan puestos y rápido empiezan a darse cantazos en el pecho, como uno dice, ¿me entiendes? Pero no es así. Uno es siervo, o sea, uno tiene que servir. Si tú tienes un puesto ahora mismo en la iglesia, ponte en oración, en rodillas, pide sabiduría al Señor, al Espíritu Santo, para que Dios te ayude a dirigir, porque tú vas a ser siervo de todos esos miembros de iglesia. Cuando el Señor venga en gloria, al que te va a pedir a ti va a decir, ¿dónde están mis hijos? Exactamente. ¿Dónde están mis hijos? Eso no tiene que ver con los padres solamente, eso tiene que ver muchas cosas más. ¿Dónde están tus hijos? Si tú una persona que se bautizó y tú le das este estudio bíblico, se convierte en tu hijo, espiritualmente hablando, y tú tienes que orar por él. Eso es algo bien importante, por lo tanto es que uno siempre tiene que hacer como Pablo y dejarse llevar por el Espíritu Santo. Así que vamos a leer la parte de Espíritu de Profecía, ¿verdad? Que dice, reflejemos a Jesús, 10 de diciembre, dice, consideremos por un momento la experiencia de Pablo. El apóstol fue encarcelado y encadenado en el momento en que parecía que su labor era más necesaria para fortalecer la sufrida y perseguida iglesia. Pero este fue el momento en que el Señor obró y las victorias que ganó fueron preciosas. Amén. Cuando en apariencia Pablo podía hacer menos, la verdad encontró entrada en el palacio real. No fueron los sermones magistrales de Pablo delante de estos hombres notables, sino sus cadenas lo que llamó la atención de ellos. Mediante su cautiverio, el apóstol se transformó en un conquistador para Cristo. La paciencia y la humildad con la que él se sometió a su prolongado e injusto confinamiento impulsaron a estos hombres a pesar el carácter del apóstol. Vuelvo y repito, está en reflejemos a Jesús, 10 de diciembre. Así que vemos como Pablo, ¿verdad?, encontró su propósito en el Evangelio de Cristo. Y hasta lo último, que estaba preso, él utilizó la cárcel como un púlpito para llevar el Evangelio. No vio que alrededor de él habían paredes, sino lo que vio fue una oportunidad para llevar hasta lo último a la Guardia Pretoriana, a la ley alta también de gobierno, y sembró iglesia. Así que, Alexander, importante, si Pablo, vuelvo y repito, lo pudo hacer, nosotros también, dirigidos con el Espíritu Santo, también Dios nos puede utilizar. Las últimas palabras, que ya nos vamos desde Puerto Rico. Como siempre digo, Dios te ama y te espera con los brazos abiertos. Corre hacia Él, no esperes más. Así que nos veremos hasta el próximo programa. Ya seremos, ¿verdad? Zoom, a través de Zoom. Alexander recibió yo acá, pero fue verdaderamente un placer, Alexander, verte otra vez después de 27 años. Wow, que Dios te bendiga. Amén, y amén, bendiga igual. tu ministerio. Amén. Bye. Nos vemos. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo,